ser realmente feliz, uno tiene que trabajar mucho con el último coeficiente espiritual. Este coeficiente no es solo pedir a una fuerza para que te salve. No. Te voy a decir una cosa. Si Brasil tiene una sequía y Argentina tiene inundación, ¿no sería muy fácil para que alguien da el agua que le sobra aquí para Brasil y ya se resuelve? Pero no funciona así. Porque nosotros como humanos hemos infligido tanto daño a nuestro ambiente, estamos nada más que sufriendo desequilibrio climático. Nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad. Nosotros tenemos que ayudar a los que están sufriendo de inundación, pero al mismo tiempo educar que nosotros ya no podemos estar tirando basura, consumiendo en la forma que estuvimos consumiendo y deshaciendo de todas esas cosas y dañando a nuestro planeta en esa forma. Y en el caso de Brasil, los paulistas están viviendo una sequía, pero el gobierno tiene miedo de anunciar que hay una sequía. Porque el gobernador no quiere quedar mal con nadie y diciendo, ahora ustedes tienen que racionar su agua. Entonces todos están todavía usando agua como si no pasara nada. ¿Y sabe cuánto por ciento de la represa azul sobra? 3%. Es como, ¿me entienden? Entonces nosotros como humanos, recuérdense, cada coeficiente uno puede cambiar, uno puede mejorar o uno puede empeorar, pero uno tiene que entender cómo funciona. La parte espiritual no es sobre religión, es la espiritualidad. ¿Qué quiere decir espiritualidad? ¿Qué quiere decir ser espiritual? Vamos a ver, ¿qué les parece? Que cuando uno dice, esa persona es muy espiritual, ¿es muy raro? No. ¿Qué es? ¿Esa persona no habla con nadie? ¿Es espiritual? No. ¿Qué es una persona espiritual? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la definición de ser espiritual? ¿Quién? Un ser que se brinda bien a los demás. Bueno, brinda bien a los demás. ¿Qué más? ¿Qué cualidades de una persona espiritual tiene? Practica virtudes superiores. En el sentido que trae beneficios a los otros. Porque hay personas que practican muchas cosas que traen sufrimiento a los otros. ¿Sí? Pero virtudes significa que trae beneficios a los otros. ¿Okay? Y bueno, yo diría que eso es. Y trae paz. Trae armonía. Eso sería mi explicación de alguien espiritual. Entonces, el coeficiente espiritual es cuando alguien puede conectarse con los otros y entender sufrimiento del otro y ser compasivo y ser menos egoísta. La verdad, la palabra ser espiritual es totalmente opuesto a ser egoísta. Cuando uno es menos egoísta, lo consideramos más espiritual. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ahí es cuando el budismo, como la filosofía dice, cómo trabajar con el ego a reducirlo, no aumentarlo. El individualismo tiene su peligro. Es decir, cada uno de nosotros somos individuos, no hay ninguna duda, pero nosotros vivimos en una comunidad, entonces tenemos que interactuar con los otros y por eso nosotros tenemos que manejar ese equilibrio con los demás. Y una persona tiene que tomar una decisión de qué cómo decidir cosas, hacer o no hacer. Entonces, ¿cuál sería el criterio o los criterios en hacer algo o no hacer algo? Primero, si resulta en beneficio o daño al otro. Eso es la intención.
Segundo, ¿eso resulta en beneficio a lo largo plazo o no? Esas son dos cosas que tenemos que medir antes de tomar una decisión, según la filosofía budista. Entonces, tenemos el coeficiente físico, intelectual, emocional, espiritual.